Tengan muy buenas tardes, jóvenes. Ya soy su profesor Guillermo Paniagua de Química y primero que todo le mando un afectuoso saludo a mi curso, al primero medio A y también al resto de los primeros, por supuesto, que pueden ocupar este video como insumo. Ya la idea es que nos potenciemos como comunidad y que podamos avanzar en todas las tareas que tenemos presentes en este difícil contexto. Entonces, vamos a resolver en su mayoría la guía de números de oxidación. Ya recuerden que estamos en una... Bueno, un poquito de agua. Estamos en una unidad. Recuerden que es de nomenclatura inorgánica. Quiere decir que es una unidad donde vamos a aprender a colocarle nombre a los compuestos químicos. Pero para eso tenemos que aprender a calcular sus números de oxidación primero, ¿ya? Como parte de este proceso para aprender a nombrar los compuestos químicos. Entonces, vamos directo a la guía, vamos a agrandar acá. Ya. Dice guía de contenido de actividades para primero medio, números de oxidación. Entonces dice, objetivo del aprendizaje, comprender el cálculo de los números de oxidación para los elementos presentes en un compuesto para después poder aprender la nomenclatura correspondiente. Y eso es el objetivo de aprendizaje 19 en el currículum de estudio nacional. Dice, instrucciones. Lea completamente la guía. Cada palabra que desconozca, anótela, busque su significado y regístrelo en su cuaderno. ¿Ya? Realice una breve síntesis o resumen de cada tema o subtema en su cuaderno de asignatura. Debe utilizar lápiz pasta negro o azul. Cuide su ortografía, caligrafía y redacción. Cosas que siempre tenemos que estar pendientes cuando escribimos por nuestros medios. Recuerde que al momento de reingresar a clases, los apuntes deben estar registrados correctamente, pues serán considerados como materia de la asignatura. Por lo tanto, la profesora o profesor podrá revisarlos y utilizarlos. ¿Ya? Entonces, en el fondo es que a los contenidos que vamos a revisar y estudiar acá, en esta guía de contenido y trabajo, ustedes sean capaces de hacer como el resumen o lo más importante y plasmarlo en su cuaderno para que quede ahí también el contenido en sus cuadernos, ¿ya? Y como dice acá, lo vamos a revisar de vuelta a clases cuando sea la vuelta, ¿ya? Entonces, dice, título, reglas de nomenclatura inorgánica. Se denomina química inorgánica a la parte de la química que estudia los compuestos que no contienen carbono, ¿ya? Por eso es inorgánica, ya a excepción de CO2 y unos pocos compuestos sencillos más. Ya en general, todos los compuestos inorgánicos no poseen carbono, excepto muy poquitos, como estas moléculas que mencionan acá, como este se llama monóxido de carbono y este es el dióxido de carbono, ¿ya? Pero en general los compuestos inorgánicos son aquellos que no tienen carbono, ¿ya? ¿Por qué? Porque la nomenclatura orgánica, o sea, la forma de colocarle nombre a moléculas que tienen muchos carbonos es completamente diferente, ¿ya? Entonces, insisto, lo que vamos a estudiar ahora es los números de oxidación para poder nombrar a los compuestos inorgánicos, y a eso es lo que llamamos nomenclatura inorgánica. Entonces dice, continúo la lectura, dice, los compuestos que contienen átomos de carbono son estudiados por la química orgánica o química del carbono y sus reglas de nomenclatura son distintas, como les mencionaba yo. La nomenclatura, se encarga de asignar nombres a los distintos compuestos químicos de forma que
podamos dar un nombre a un compuesto químico si conocemos su fórmula y al revés, podamos indicar la fórmula del compuesto si conocemos su nombre. Vamos a aprender a nombrar algunos compuestos inorgánicos partiendo de los más sencillos hasta llegar a los más complejos. Pero antes de eso, vamos a ver cómo se calculan los números de oxidación de los elementos de un compuesto. Es importante aprender a calcular los números de oxidación de los elementos de un compuesto porque nos servirá a la hora de colocarle nombre a estas sustancias. Entonces ya vamos a entrar de lleno en materia. Dice, los números de oxidación son unos números que pueden ser positivos o negativos que se asignan a cada uno de los átomos de un compuesto. Cada elemento solo puede adoptar ciertos números de oxidación en un compuesto inorgánico, que coinciden numéricamente con las denominadas valencias indicadas en la tabla que se entregó. Ya vamos a revisar las tablas. Pero lo que les quiero mencionar acá, como el concepto general de número de oxidación, ¿ya? Como su nombre los dice, son unos números, ¿verdad? Que como dice acá, pueden ser positivos o negativos. ¿Y qué es lo que me quieren decir estos números? Estos números tienen que ver con los electrones que encontramos en la última capa del elemento químico. Ya en la última capa del átomo del cual estamos hablando. ¿Ya? Por eso se dice que coinciden numéricamente con las denominadas valencias. Ya las valencias justamente son los átomos que están en la última capa. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a continuar la lectura y dice así, el único número de oxidación del sodio es +1, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos al sodio. Pero vamos a achicar un poquito. Sodio. Acá, elemento sodio, símbolo químico Na. La única valencia o número de oxidación que posee es +1. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, volvemos. El único número de oxidación del sodio es +1, mientras que el cloro tiene 5 posibles números de oxidación. -1, +1, +3, +5 y +7. Ya puede tener, a diferencia del cloro, ya el sodio solamente tiene un número de oxidación. Pero el cloro puede tomar cualquiera de estos que están acá. Que estos también están, por supuesto, en la tabla. ¿Ya? Miren, vamos a ir rápidamente a la tabla solamente para mostrarles. Elemento cloro, símbolo químico Cl. Y miren sus valencias. Puede adoptar cualquiera de esas. ¿Ya? ¿Por qué estamos viendo los números de oxidación que me muestran las tablas? Porque también voy a ocupar las tablas para poder deducir en el fondo los números de oxidación de todos los elementos que hay en un compuesto. ¿Ya? Entonces, para determinar el número de oxidación de un elemento en un compuesto cuya fórmula conocemos, se siguen una serie de reglas. Las más importantes son la suma de los números de oxidación de los átomos de una molécula neutra ha de ser 0. ¿Ya? Entonces, una molécula, lo que vamos a hacer es poder obtener los distintos números de oxidación de los elementos químicos o átomos que forman un compuesto determinado. Y si esta molécula es neutra, ¿ya? Quiere decir que no tiene carga ni positiva ni negativa, sino que su carga es neutra, es 0. La suma de los números de oxidación de los átomos que la componen tiene que ser 0.
Ya esto que estamos viendo en palabras ya lo vamos a aplicar y nos va a empezar a quedar más claro. Luego la regla B, la suma de los números de oxidación de los átomos de un ion, o sea, los números de oxidación que forman un ion o una molécula con carga eléctrica, ha de ser igual a la carga, exactamente a la carga del ion, incluido el signo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una molécula con una carga negativa, la suma de los números de oxidación de esos elementos químicos me tiene que dar -1, porque tiene una carga negativa, ¿ya? Esto también va a quedar más clarificado en los ejemplos que vamos a aplicar. Luego C, en un ion, repito, ion es una molécula con carga, o compuesto con solo dos elementos, aquel que se escribe a la derecha actúa con número de oxidación negativo. Así, en el compuesto HCl, ¿verdad?, que es ácido clorhídrico, el átomo de cloro, porque está a la derecha, ahí dice, como está a la derecha, el átomo de cloro actúa con número de oxidación -1 y el hidrógeno con número de oxidación +1, ¿ya? Porque fíjense, esta molécula HCl no tiene carga, es neutra. Por lo tanto, el número de oxidación del cloro y el número de oxidación del hidrógeno tienen que sumar 0. Por eso, nos vamos acá, donde el cloro tiene número de oxidación -1. ¿Por qué? Porque vamos de nuevo a la tabla donde está el cloro. Y como el cloro está a la derecha, tiene que ser negativo, ¿verdad? Y la única, fíjense acá en la tabla, la única valencia negativa que puede adoptar el cloro es -1. ¿Ya? Entonces, como el cloro tiene que ser negativo porque está a la derecha, y el único número que puede adoptar negativo es -1, entonces sabemos que el cloro va a ser -1. Ya, aquí, volvemos acá al ejemplo. Bueno, vamos a remarcar un poco para que no nos perdamos. Estoy yendo y viniendo. Ahí. ¿Ya? Entonces, como el cloro, sabemos que tiene que ser -1 su número de oxidación, el hidrógeno tiene que sumar 0 con el -1. Entonces, ¿qué número necesitamos para que el -1 sume 0? Exacto, tiene que ser +1. ¿Por qué? Porque -1 más +1 me va a dar 0. ¿Ya? Entonces, avanzamos con la regla D. Los metales actúan siempre con números de oxidación positivo, mientras que los no metales tienen un número de oxidación negativo, excepto el flúor, y uno o más números de oxidación positivos. Con estas reglas y teniendo en cuenta que muchos elementos no poseen más que un único número de oxidación, no suele ser difícil determinar los números de oxidación de un compuesto. Ya, entonces analicemos esta regla. Dice, los metales actúan siempre con número de oxidación positivo. Vamos a ver esta tabla de ayuda que yo les coloqué acá. Miren, acá están los metales, ¿verdad? Y fíjense, todos estos elementos que son metales, si nos fijamos acá, son puros números de oxidación positivos. Luego, acá, dice, mientras que los no metales, vamos a agrandar esto, ahí. Mientras
que los no metales tienen un número de oxidación negativo y uno o más números de oxidación positivos, excepto el flúor, que ya vamos a ver la excepción que tiene. Entonces, vámonos a la tablita de los no metales, y si se fijan acá, los no metales pueden tener números de oxidación negativos, como aparece en esta primera columna, o también positivos. ¿Ya? Se fijan acá, tenemos algunas excepciones, como el oxígeno, que siempre va a ser -2, y el flúor, que siempre va a ser -1. ¿Ya? Fíjense, flúor siempre -1 y oxígeno siempre -2. Entonces, volvemos al texto. Entonces, ya con esa información vamos a empezar a ver algunos ejemplos primero y después vamos a resolver unos ejercicios. Miren, yo sé que esto es como, claro, puede ser probablemente latero para ustedes porque en general las ciencias son muy detallistas, hay que ocupar el intelecto. Y eso cuesta, le cuesta, si a todos nos cuesta, sobre todo cuando somos adolescentes. ¿Ya? Entonces los invito como a romper esa barrera de creerse el cuento. Yo puedo, no es tan difícil para mí, yo puedo lograr cualquier cosa, yo puedo entender cualquier cosa y solamente requiero atención y esfuerzo, nada más. ¿Ya? Entonces van a ver que no es tan complicado como piensan cuando vayamos desarrollando los ejercicios y vayamos metiéndonos en el tema. O sea, así es la vida humana. Cuando uno se mete en un tema, ya no es tan difícil como parecía. Entonces, los invito a eso. Entonces, ejemplos. Letra A. Miren, aquí hay un elemento, un ion. A los iones con carga negativa se les llama aniones. Ya tenemos un anión cloro, o sea, es un átomo solito de cloro con carga negativa. Entonces dice, la carga del ion es -1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense, aquí, ahí, tiene ese signo menos, indica que tiene una carga negativa. ¿Ya? Como está solamente el signo, y no hay un número, quiere decir que es 1. ¿Ya? Entonces por eso es solo una carga y negativa porque es un signo menos. Entonces por lo tanto el número de oxidación de ese cloro va a ser -1. ¿Ya? Y además eso es muy fácil porque es un átomo solo, es un ion cloro solo, entonces no hay nada que deducir ni calcular. Ya veo inmediatamente que su número de oxidación es -1 porque me lo está diciendo aquí ese signo menos al lado de su símbolo químico. Luego, letra B. Ya dice NaBr. Ya, o sea, aquí tenemos este compuesto donde el número de oxidación del bromo ya ha de ser negativo. ¿Por qué? Porque está a la derecha. Recordemos aquí esta regla, la regla C. Espérense, aquí. En un iono compuesto con solo dos elementos, aquel que se escribe a la derecha actúa con número de oxidación negativo. Entonces, como acá, este compuesto, el bromo, fíjense, el bromo está a la derecha, el bromo tiene que ser negativo. Vamos a ver la tablita para el bromo. Acá. Aquí, el bromo, fíjense, bromo, Br,
tiene todas estas valencias, de las cuales solamente el -1 es negativo. Entonces, como está a la derecha, sabemos que tiene que ser negativo y la única forma de que pueda ser negativo es ocupando la valencia -1, ¿ya? Pero la del sodio, fíjense, también la puedo sacar así, que dice, ahora el único número de oxidación posible para el sodio es +1, ¿ya? Entonces, vamos a regresar a la tablita. Es más del sodio, perdón, acá. Del sodio, fíjense, el sodio solamente tiene +1, no puede ser otro valor. Entonces, por ese lado ya lo tenemos resuelto. Donde el bromo es -1 porque está a la derecha y el sodio es +1 porque está a la izquierda y juntos tienen que sumar 0. Ahora, también lo puedo resolver de esta manera y que es la manera que vamos a ocupar en los ejercicios, ¿ya? Acá supongamos que yo no conozco el valor del número de oxidación del sodio. Entonces sé que el bromo es -1. Entonces mi incógnita la coloqué con el mismo símbolo químico. Mi incógnita es sodio. Ya, sodio más -1 tiene que sumar 0. Entonces yo despejo esto, este 1, este -1, fíjense acá, -1, tiene que pasar al otro lado de la igualdad, ¿verdad? Pero con la operación contraria, ¿verdad? Por lo tanto, quedaría así. Despejada la incógnita sodio, quedaría Na es igual a +1, ¿ya? Pero acuérdense que también lo podía saber de antemano porque el sodio también tiene un único valor de oxidación que es +1. Luego pasamos al siguiente ejemplo, el NO2. El número de oxidación del oxígeno, recuerden que siempre es -2. Siempre es -2, lo vimos en la tabla, es el único valor de oxidación que puede adoptar el oxígeno. Y como la suma de los números de oxidación ha de ser 0, se tiene que, bueno, aquí sale un poco más enredada la explicación, pero acá yo lo explayé de esta manera para que sea más simple. Entonces, tengo la incógnita, el número de oxidación del nitrógeno, no lo conozco. ¿Ya? No lo conozco. Pero sé que el del oxígeno siempre es -2. Fíjense, -2. Pero si se fijan acá, este subíndice que está ahí, ya me está diciendo que hay 2 átomos de oxígeno. Hay 2. Recuerden que eso es lo que dicen los subíndices. Ya, el número de átomos que hay para ese elemento. Entonces, como el oxígeno vale -2 siempre, pero hay 2 átomos de oxígeno, entonces lo multiplico por 2 en este caso. ¿Ya? Y todo esto para acá, o sea, toda esta parte de la ecuación me tiene que dar igual a 0. Entonces yo resuelvo, -2 por 2 es -4, ¿verdad? Y ahora el -4 lo paso al otro lado de la igualdad o ecuación, lo paso al otro lado con la operatoria contraria y me quedaría despejada la incógnita n, la cual sería +4. Me daría al final el valor o el número de oxidación del nitrógeno. ¿Sí? ¿Se entiende? Después igual vamos a hacer una clase en vivo por videoconferencia para complementar todo esto, ¿ya? Pero preferí hacer la clase grabada para que quede como insumo fijo y que pueda ser accedida por cualquiera de ustedes en cualquier momento. De hecho, cuando yo transformo el video, lo hago en Android full compatible, ¿ya? Para que incluso lo puedan ver del celular, etc.
Entonces, ahora vamos a los ejercicios. Al principio de la guía, bueno, aquí yo tengo como extendida la guía, ya, pero es la misma guía de ustedes. ¿Por qué se me alargó un poco? Porque le puse resolución de ejercicios, paso a paso, eso, pero es su misma guía, ¿ya? Entonces, vamos viendo, dice, ejercicios número 1. Calcula los números de oxidación de los átomos que intervienen en los siguientes iones o compuestos. Ya, entonces, recuerden que lo que intentamos calcular es el número de oxidación de cada elemento que está participando en la formación de la molécula o del compuesto, ¿ya? Entonces, recuerden que una molécula neutra como esta, el ejercicio A, CH4, es neutra, no tiene carga. ¿Por qué? Porque acá no hay un signo ni positivo ni negativo, es neutra, no tiene carga, insisto. Por lo tanto, la suma de los números de oxidación de los elementos que la componen tiene que dar 0. ¿Ya? Entonces, el hidrógeno es el que está al lado derecho. Y por la regla que vimos antes, el elemento que está al lado derecho tiene que ser negativo. ¿Ya? Entonces, vamos a la tablita, fíjense, el hidrógeno, acá está, el hidrógeno, puede ser -1 o +1. Pero como está a la derecha, sabemos que tiene que ser +1, ¿verdad? Y como tiene que ser -1, porque está a la derecha, insisto, ya conozco el número de oxidación de este elemento. Pero ojo, acá hay un subíndice 4. Por lo tanto, lo multiplico por 4. ¿Ya? Y el del carbono no lo sé, es mi incógnita. Y todo esto, recuerden, como es una molécula neutra, tiene que sumar 0. ¿Ya? Entonces, acá me queda carbono, que es mi incógnita, más -1 por 4 es -4, es igual a 0. Y después ese 4 negativo lo paso para el otro lado con el símbolo contrario. Y me queda que el número de oxidación del carbono es +4. ¿Ya? Así es simple. Ahí vamos a ir soltando la mano, por decirlo en buen chileno. Aquí les coloco, entonces, ¿cómo me quedan los números de oxidación para cada elemento que está participando? Para el hidrógeno es -1. ¿Por qué es -1? Porque está a la derecha y sabemos que el elemento que está a la derecha tiene que ser negativo. ¿Ya? Eso nos va a ayudar mucho esa regla a poder resolver esto. Y por otro lado, gracias al despeje de la ecuación que hicimos, pudimos determinar que el carbono tiene número de oxidación +4. ¿Ya? Entonces, ahí respondemos directamente a lo que me está preguntando la pregunta en sí. Dice, calcula los números de oxidación de los átomos que intervienen en las siguientes iones o compuestos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque establecimos tanto el número de oxidación del hidrógeno y del carbono. ¿Ya? Nosotros en nuestros cálculos, como habían 4 hidrógenos, tuvimos que multiplicarlo por 4 y así resolverlo como lo acabamos de hacer para que nos diera el carbono. Pero el número de oxidación de un hidrógeno es -1. Es -1. ¿Ya? Y el número de oxidación de un carbono es +4. ¿Ok? Seguimos. Luego tenemos otro ejercicio, de los primeros ejercicios que aparecen en la guía, que tenemos esta molécula que tiene magnesio y azufre. ¿Ya? Entonces, sabemos aquí, sabemos que el azufre tiene que ser negativo, pero no lo conocemos. Y el magnesio, podemos ir a buscar a la tabla. El magnesio, acá está,
magnesio es más 2. Es el único número que puede adoptar el átomo de magnesio. ¿Ya? Entonces, el magnesio es más 2, lo coloco ahí, más la incógnita, que no sé cuánto vale el azufre, pero sé de antemano que tiene que ser negativo porque está al lado derecho, y todo eso, ¿verdad? Todo esto que está acá me tiene que sumar 0. ¿Ya? Entonces, aquí yo simplemente despejo la incógnita, o sea, dejo al azufre solito a un lado de la igualdad. ¿Cómo lo hago? Con este más 2 pasa al otro lado de la ecuación con la operatoria inversa, que sería el menos, y me quedaría que el azufre o átomo de azufre, su número de oxidación es menos 2. ¿Ya? Y eso lo confirmo porque, fíjense, más 2 más menos 2 me va a dar 0. ¿Ya? Recuerden que esto es una molécula sin carga, una molécula neutra. Por lo tanto, la suma, insisto, la suma de sus números de oxidación tiene que dar 0. Esa es otra regla que nos va a ayudar mucho a resolver esto. Entonces queda que un átomo de magnesio tiene un número de oxidación más 2 y un átomo de azufre tiene un número de oxidación menos 2. ¿Sí? Espero que me vaya explicando correctamente. Ya, luego pasamos a otra molécula, SO3. Aquí está muy grande este 3, es un subíndice, lo vamos a achicar ahí. SO3. Entonces, recuerden, sabemos que el oxígeno siempre es menos 2. Siempre es menos 2. Es el único número de oxidación que pueda adoptar el oxígeno. Y lo coloco ahí. El azufre, no sé. ¿Ya? Entonces es mi incógnita. Entonces, el número de oxidación del azufre sumado al del oxígeno, pero ojo, aquí el subíndice me dice que hay 3 oxígenos, por lo tanto lo multiplico por 3. ¿Ya? Aquí, miren, acá yo decidí poner esa como X chiquitita para representar la multiplicación, porque así lo escribimos cuando hacemos una multiplicación. O un puntito, ¿ya? Pero en lenguaje computacional se coloca como multiplicación el asterisco, ¿ya? Se lo menciono como paréntesis, como dato anexo, por si lo pillan por ahí o no sé cómo lo estarán trabajando con la profe en matemáticas los signos en formatos digitales, ¿ya? Entonces, de nuevo, tenemos mi incógnita, que es el número de oxidación del azufre, más el oxígeno, que es menos 2, pero como hay 3 oxígenos, lo multiplico por 3, y esto ya sé que me tiene que dar 0 porque, insisto, es una molécula neutra, sin carga. Entonces, resuelvo esto. Menos 2 por 3 es menos 6, ¿verdad? Y este menos 6 lo paso por el otro lado con la operatoria contraria y me queda que el número de oxidación del azufre es más 6. Y esto se confirma porque más 6 más menos 6 me va a dar 0. Pero recuerden, el número de oxidación, el ejercicio me está pidiendo el número de oxidación de un solo átomo de cada elemento participante. ¿Ya? Entonces, nosotros para hacer los cálculos, claro, tuvimos que ocupar, en este caso multiplicamos por 3 para poder, porque habían 3 oxígenos, ya lo tuvimos que calcular así, pero la respuesta final del ejercicio, a eso me refiero, es que un átomo de oxígeno tiene número de oxidación menos 2 y un átomo de azufre tiene número de oxidación más 6, ¿ya? Ahora vamos a otra molécula, que es esta que está acá. Aquí también está muy grandote este subíndice, lo vamos a achicar. Esta molécula, si se fijan, tiene un signo menos ahí. Eso significa que es una molécula con carga, es un ion. Más específicamente, es un anión. A las moléculas cargadas negativamente se les llama iones, ¿no? Simplemente, o más específicamente anión. Ya, entonces como sabemos que tiene un signo menos acá, tiene una carga negativa.
¿ya? Entonces sabemos que toda la suma de los números de oxidación de los elementos que la constituyen tiene que sumar menos 1, ¿ya? Por eso yo puse igual menos 1. En las moléculas, fíjense, en las moléculas neutras yo ponía acá, tiene que sumar 0, es igual a 0. Pero en este caso, la molécula está cargada con una carga negativa, entonces todo esto tiene que sumar menos 1, ¿ya? Entonces, nuevamente nos encontramos con el oxígeno, que sabemos que es menos 2. Y como hay 4 oxígenos, fíjense, hay 4 oxígenos, lo multiplicamos por 4, ¿ya? Y nuestra incógnita es el manganeso, que es Mn, porque no sabemos todavía cuál es su número de oxidación, ¿ya? Entonces, queda así. El manganeso, el número de oxidación del manganeso en nuestra incógnita, más menos 2 por 4, porque hay 4 átomos de oxígeno ahí, y todo esto me tiene que dar igual a menos 1, ¿ya? Recuerden, ¿por qué yo puse paréntesis acá? Porque así queda más claro. Y recuerden que la multiplicación siempre se efectúa antes, la multiplicación y la división siempre se efectúan antes que la suma y la resta, ¿ya? Recuerden eso. Pero para que quede más claro, yo le pongo paréntesis, entonces ahí sabemos que siempre se tiene que resolver lo que está en el paréntesis primero, ¿verdad? Entonces, resuelvo. Menos 2 por 4 es menos 8. Entonces, Mn más, que es nuestra incógnita, más menos 8 es igual a menos 1, ¿ya? Y si no les queda tan claro, fíjense que acá el magnesio queda solito a un lado de la ecuación, ¿verdad? Porque el menos 8 yo lo tengo que pasar al otro lado, ¿verdad? Con el signo contrario. Entonces me va a quedar menos 1 más 8. ¿Y cuánto es menos 1 más 8? Exacto, más 7. Por lo tanto, el número de oxidación de nuestra incógnita, que en este caso era el átomo de magnesio, es más 7. Entonces me queda así. Un oxígeno vale menos 2 y un átomo de manganeso vale más 7. ¿Ya? Luego tenemos esta otra molécula. SnO2. Acá también tengo muy grande el subíndice. Entonces, de nuevo, el oxígeno tiene que valer menos 2. ¿Ya? Este Sn no sé cuánto vale aún. ¿Ya? Pero lo voy a calcular porque es mi incógnita. Entonces, menos Sn más, paréntesis, menos 2 por 2. ¿Por qué por 2? Porque hay 2 átomos de oxígeno, insisto, es igual a 0. ¿Y por qué es igual a 0? Porque esta molécula no tiene carga. ¿Ya? Entonces resuelvo. Menos 2 por 2 es menos 4. El menos 4 lo paso para el otro lado de la igualdad, porque hay un 0, no hay nada, entonces simplemente lo paso, ¿verdad? Con el símbolo contrario, claro está. Y me queda que Sn es igual a más 4. Finalmente, la respuesta entonces es que un átomo de oxígeno, su número de oxidación es menos 2. Y el átomo de Sn es número de oxidación más 4. ¿Ok? Ya, y ahora vamos, estos eran como los ejercicios iniciales. Y ahora vamos a los ejercicios que están dentro como esta tabla con recuadros donde había un espacio para que ustedes lo resolvieran. Entonces dice, determine los estados de oxidación de cada uno de los elementos en los respectivos compuestos. Realice los cálculos en el respectivo recuadro. Tenga en cuenta las reglas y las tablas entregadas. ¿Ya? Y eso es lo que hemos venido haciendo con los ejercicios iniciales. Y vamos a seguir haciéndolo con los ejercicios que vienen a continuación.
Entonces, acá yo tengo todo resuelto, ¿verdad? Paso a paso para que los vayamos explicando. Entonces, tengo esta molécula, SRH2, ¿ya? Sabemos que el H que está a la derecha, ¿verdad? Tiene que ser negativo. Entonces, ahí hay un error. Entonces, SR, que no sé cuánto vale, ya más el hidrógeno, que es -1, porque está a la derecha, por 2, porque fíjense, aquí hay 2 átomos de hidrógeno, es igual a 0. Entonces resuelvo. -1, aquí está, -1 por 2 es igual a -2, ¿ya? Aquí había un error. Entonces, ¿cómo me queda? Que SR más -2 es igual a 0. Entonces despejo para dejar al SR solito, ¿verdad? Entonces pasa para el otro lado de la igualdad con símbolo opuesto y SR es igual entonces a +2. ¿Ya? ¿Y cómo me queda el resultado final? Bueno, los números de oxidación de cada uno de los elementos participantes es así. Hidrógeno -1. SR +2. ¿Ok? Ya. Vamos al siguiente entonces. PbH2. Similar. ¿Ya? Acá podemos hacerlo de la siguiente manera. Aquí yo puse que Pb es +2. ¿Por qué Pb es plomo? ¿Por qué Pb es +2? Me parece aquí. Pb es +2. Pues, o sea, puede ser +2 o +4. ¿Ya? Puede ser +2 o +4. ¿Ya? Pero acá yo le coloco que es +2, porque también sé que el hidrógeno tiene que ser negativo, ¿ya? Y el hidrógeno puede adoptar -1 o +1, ¿ya? Entonces el plomo debería ser +2. Ya lo podemos sacar de esta manera y después vamos a ver otra manera para sacarlo. Entonces tenemos que el plomo va a ser +2 y más H por 2 es igual a 0. ¿Por qué? Insisto, ¿por qué tiene que ser igual a 0? Porque la molécula es neutra, no tiene carga. Entonces, resuelvo acá. +2 más... ¿Cuánto es H por 2? Me queda 2H. Ya, esto es álgebra. Ya, pero no es tan complicado. Pero sí tenemos que ir resolviendo algunas ir puliéndonos, si nos cuesta esto, bueno, tenemos que darle más entonces a la matemática, al álgebra, para que me sea más fácil. Y esa herramienta matemática les va a ayudar al resto de su vida. Si recuerden que para eso estamos en la escuela, para aprender y desarrollar una serie de habilidades que les van a ayudar en su vida adulta, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, me queda +2 más 2H es igual a 0. Entonces, acá el 2H lo dejo solito a un lado de la ecuación y el +2, este +2 pasa al otro lado con el símbolo opuesto, -2. Entonces, después, recuerden que cuando yo tengo en álgebra, cuando yo tengo un número delante de una letra, de un factor literal, ¿ya? Lo que hay, la operatoria que hay entre estos dos es una multiplicación. Bueno, fíjense, viene de una multiplicación. Y en términos algebraicos es colocarlo así, sin la multiplicación. Pero yo sé que ahí entre medio hay una multiplicación, ¿ya? Entonces, como este está multiplicando, lo voy a poner ahí para que no se nos olvide.
como está multiplicando, ese 2 positivo va a pasar para el otro lado dividiendo, ¿verdad? Entonces, ahí yo le pongo este signo de división, ¿ya? Y quedaría menos 2 dividido en 2, lo cual me da menos 1, ¿ya? Para número de oxidación del hidrógeno. Ahí despejé mi incógnita. ¿Ok? Entonces, la respuesta, número de oxidación del hidrógeno, menos 1. Recuerden, de un hidrógeno, número de oxidación del átomo de plomo, más 2. ¿Ya? Ahora también había otra manera de calcularlo. Haciendo como que la incógnita fuera el plomo y no el hidrógeno. Porque si yo tengo acá, por ejemplo, el plomo, ya, ahí, plomo, ¿verdad? Sería mi incógnita. Más, yo sé que está al lado derecho el hidrógeno. Entonces tiene que ser negativo. Y el único valor negativo que puede adoptar el hidrógeno es menos 1. Entonces menos 1. Vamos a poner paréntesis. Ahí. Por 2. ¿Por qué 2? Porque ahí recuerden que el subíndice nos está indicando que hay 2 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Aquí, no, si se fijan, algo que no mencioné antes. Acá no hay subíndice. Pero cuando no hay subíndice, recuerden que es 1. Sería un subíndice 1. Sería así. ¿Ya? Pero como es 1 no se coloca. ¿Ya? Entonces, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque la molécula es neutra. Recalco los detalles para que se nos grabe. Entonces, ahora voy despejando esto, o sea, resolviendo esto. Menos 1 por 2 es menos 2, ¿verdad? Esto es igual a 0. ¿Ya? Y ahora dejo al átomo de plomo solito a un lado de la igualdad. Y este menos 2 lo paso al otro lado con el símbolo opuesto. Que sería más 2. ¿Ya? Entonces, llegamos a la misma respuesta. El hidrógeno es menos 1. Porque lo deduje así al principio. Y el plomo es más 2. Porque lo calculé así. ¿Ya? De esta forma era más fácil incluso. Ya puede ser de las dos maneras. Como la gracia de estos números de oxidación es como un razonamiento medio a los Sherlock Holmes. Se dan cuenta como que, ya, pero por las reglas deduzco esto. Por la tabla sé esto. Entonces, hay uno que no sé, pero lo puedo despejar. Es de ese tipo de razonamientos que tenemos que empezar a realizar para conseguir esto. ¿Ya? Entonces, vamos a esta molécula ALH3. Acá tengo el aluminio y tengo el hidrógeno. Entonces, como por un lado podemos resolverlo dejando nuestra incógnita como hidrógeno, ¿ya? Pero me parece que es más sencillo si dejamos nuestra incógnita como aluminio. Lo mismo que nos pasó en el caso anterior. ¿Ya? Entonces tenemos aluminio, que es mi incógnita, más hidrógeno, como está a la derecha, sabemos que tiene que ser negativo. Y el único número que puede adoptar negativo el hidrógeno es menos 1. Menos 1. Y como hay 3 hidrógenos, entonces es por 3. Y todo esto, como sabrán, es igual a 0. ¿Por qué? Porque la molécula es neutra. ¿Ya? Entonces, voy resolviendo. Ahí. Ay, espérenme un poquito. Ahí. ¿Ya? Entonces, menos 1 por 3 es menos 3. Esto es igual a 0. Y dejo al aluminio, que es mi incógnito, solito a un lado de la igualdad. Por lo tanto, este menos 3 pasa al otro lado de la igualdad con símbolo contrario. Entonces, aluminio es igual a más
3. ¿Ya? Y las respuestas serían entonces que hidrógeno, el número de oxidación de un hidrógeno es menos 1 y el número de oxidación de un átomo de aluminio es más 3. ¿Ok? Ya. Luego vamos al NaH. Lo mismo. ¿Ya? Aquí podemos, este es más simple. Acá lo hice de una manera donde me di cuenta de que el sodio es más 1, porque el único número de oxidación que tiene el sodio es más 1. ¿Ya? Entonces puso el más 1 y eso está en las tablas y lo dice al principio. El único número de oxidación que puede adoptar el sodio es más 1. Entonces, más 1 más la incógnita que es H, ¿ya? ¿Cuánto se le tiene que sumar a más 1 para que me dé 0? Bueno, menos 1, ¿ya? Entonces ni siquiera tengo que despejar nada. O de hecho puedo saberlo de frentón de una sola vez, porque por lo que yo les digo. ¿Por qué? Porque por un lado el sodio solamente puede ser más 1. Y por otro lado, el hidrógeno está al lado derecho y tiene que ser negativo, y el único número negativo que puede adoptar el hidrógeno es menos 1. Entonces ya lo tengo listo. ¿Se fijan? Entonces, vamos a la respuesta final. Los números de oxidación para un átomo de hidrógeno es menos 1. Y para un átomo de sodio es más 1. ¿Ya? Luego vamos a esta molécula de acá, PbH4, ¿ya? Y acá también lo hice con la incógnita, como si el hidrógeno fuera la incógnita, ¿ya? Pero nos pasa lo mismo que en el ejercicio 2 y 3, que podemos dejar también al plomo como incógnita, ¿ya? Y al hidrógeno, como está a la derecha, sabemos que es menos 1, ¿ya? Pero fíjense, aquí hay 4 hidrógenos, entonces, por 4, ¿ya? Y recuerden, esto es una molécula neutra, entonces tiene que dar 0, ¿ya? Entonces, ahí sigo resolviendo. Plomo, que es mi incógnita. Menos 1 por 4 es menos 4. Eso es igual a 0. ¿Ya? Y por lo tanto, ahora el símbolo del plomo queda solito a un lado de la igualdad. Y este menos 4 lo paso al otro lado con el símbolo contrario, ¿verdad? Me queda más 4. ¿Ya? Entonces, respuesta. Número de oxidación de un átomo de hidrógeno menos 1. Número de oxidación de un átomo de plomo más 4. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, acá vamos a tratar este y este. De esta corrida vamos a tratar este en función del tiempo, ¿ya? Porque si no me voy a extender mucho. Si hacemos toda la guía, me voy a extender mucho, ¿ya? Entonces, tenemos acá que hay una excepción aquí, que el flúor siempre va a ser menos 1, ¿ya? Siempre va a ser menos 1, así como decíamos que el oxígeno siempre va a ser menos 2, bueno, el flúor siempre va a ser menos 1, su número de oxidación. Y además que está al lado derecho y sé que tiene que ser negativo, ¿ya? Entonces, si el flúor es menos 1, bueno, ¿cuánto le tengo que sumar para que me dé 0? Más 1, ¿ya? Entonces sé que el hidrógeno en este caso es más 1 y el flúor es menos 1, porque ambos sumados me dan 0, ¿ya? Y aquí está la respuesta final, ¿ya? Ahí, lo que les acabo de mencionar. Luego vamos a este, que reviste un poco más de complejidad porque tiene varios átomos de cada elemento, pero es muy fácil igual. Entonces tenemos aluminio 2, oxígeno 3, ¿ya?
Al2 o 3. Entonces el aluminio no sé cuánto vale, pero lo multiplico por 2. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 átomos de aluminio. Y esto es sumado a menos 2. ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre tiene número de oxidación menos 2. Lo repito, lo voy a seguir repitiendo. Y lo multiplico por 3 porque aquí hay 3 átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces me queda así, aluminio por 2 más menos 2 por 3. ¿Ya? Y como las multiplicaciones van primero, se resuelven antes, ¿verdad? Igual yo les puse los paréntesis para que no nos vayamos a perder. Entonces, todo eso es igual a 0, como decía, porque la molécula es neutra. Entonces, resolviendo, Al por 2, 2Al más, acá menos 2 por 3 es menos 6. Ya, todo esto es igual a 0. Entonces, ahora, este menos 6 lo paso para el otro lado de la igualdad, donde estaba el 0, ¿verdad? Y pasa con el símbolo contrario, queda más 6. Y acá al otro lado 2Al, ¿verdad? Entonces, recuerden que acá en álgebra, cuando tengo un número al frente de un factor literal, hay una multiplicación ahí, ¿ya? Que no se pone, pero yo la voy a poner igual, ¿ya? Entonces, este 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo, porque pasan, recuerden, con la operatoria contraria, ¿ya? Entonces me va a quedar aluminio, mi incógnita solita, es igual a 6 dividido en 2. ¿Cuánto es 6 dividido en 2? Más 3. Por lo tanto, el aluminio, el número de oxidación del aluminio es más 3. Respuesta, un átomo de oxígeno tiene número de oxidación menos 2 en este caso, y un átomo de oxidación, perdón, y un átomo de aluminio tiene número de oxidación más 3 en este caso. ¿Ya? Y bueno, ahí hay otros ejercicios. ¿Y cuál quería ver? Ah, ya, hay más ejercicios, pero espérense. Vamos a ver esto, porque me estoy extendiendo mucho. Vamos a ver 2 ejercicios más solamente, que revisten un poquito de mayor complejidad, y el resto creo que los van a poder hacer ustedes sin problema. ¿Ya? Y cualquier duda también me van a escribir al mail, y también vamos a complementar con una clase en vivo para estas inquietudes, ¿vale? Ya, entonces acá tengo SB2 o 5. Ya, entonces SB va a ser mi incógnita por 2, porque aquí hay 2 átomos de SB, ¿ya? Más menos 2, porque, repito, menos 2 siempre es el número de oxidación del oxígeno, por 5, porque hay 5 átomos de oxígeno ahí, ¿ya? Y todo esto es igual a 0 porque esta molécula es neutra, vale decir, no tiene carga. Entonces, vamos resolviendo. SB por 2, 2SB, más menos 2 por 5, menos 10, es igual a 0. Insisto, recuerden que siempre las multiplicaciones y divisiones se hacen antes que la suma y la resta. Ya, continúo. Entonces, este menos 10 lo paso al otro lado de la ecuación con el símbolo contrario, más 10, ¿verdad? Y lo que yo les decía antes también, este 2SB, ese 2 está multiplicando. Por lo tanto, cuando lo paso al otro lado de la ecuación, pasa con la operatoria contraria, que es dividiendo. Entonces me va a quedar SB es igual a más 10 dividido en 2. ¿Ya? Y más 10 dividido en 2 es más 5. Ya, por lo tanto, SB, el número de oxidación de un átomo de SB es más 5. ¿Ya? Aquí no sé por qué dice carbono, me equivoqué, estaba copiando y pegando de otros ejercicios. Y entonces, el oxígeno, un átomo de oxígeno menos 2, un átomo de SB más 5. ¿Ya?
Entonces, fíjense, y aquí también lo pueden corroborar así mentalmente de manera rápida. Si el SB es más 5 por 2, ¿verdad? Es más 10. Y le sumo menos 2 por 5 es menos 10. Entonces, más 10 más menos 10 me da 0. ¿Ya? Porque esta molécula es neutra. ¿Ya? Y así de sencillo. Ahora vamos a ver un ejercicio de una molécula con carga para finalizar. ¿Ya? Entonces, a ver cuál podemos ver. Ya cualquiera son similares. Entonces, vamos a hacer esta que está acá. Entonces, tengo la molécula NO3 negativo. ¿Ya? Entonces, N es mi incógnita, más menos 2, porque el oxígeno siempre es menos 2, por 3, porque tengo 3 oxígenos acá. Y todo esto tiene que ser igual a menos 1. ¿Por qué a menos 1? Porque aquí hay una carga negativa que me está diciendo que menos 1 es la carga de la molécula. ¿Ya? Entonces resuelvo. N más menos 2 por 3 es menos 6, es igual a menos 1. Entonces este menos 6 lo paso para el otro lado con el símbolo contrario. Me queda N es igual a menos 1 más 6. Por lo tanto, N es igual a más 5. Porque menos 1 más 6 me va a dar más 5. Y ese va a ser el valor del número de oxidación de N, del nitrógeno. Ya, entonces, ¿cómo es que me queda la respuesta final? El número de oxidación de un átomo de oxígeno, menos 2. El número de oxidación de un átomo de nitrógeno, más 5. Ya, y rápidamente vamos a ir a este otro que es ligeramente diferente porque la molécula tiene dos cargas negativas. ¿Ya? Entonces tenemos acá, S es mi incógnita, no sé. Más menos 2, porque el oxígeno siempre vale menos 2. Por 4, ¿por qué por 4? Porque aquí hay 4 átomos de oxígeno. Y todo esto tiene que ser igual a menos 2. ¿Por qué tiene que ser igual a menos 2? Bueno, porque acá, fíjense, en la fórmula química me está diciendo que menos tiene un superíndice de menos 2. O sea, me está diciendo que tiene esa molécula dos cargas negativas. ¿Ya? Por eso toda la suma tiene que ser igual a menos 2. ¿Ya? Entonces vamos resolviendo. Menos 2 por 4 es menos 8. Y esto más S, ¿verdad? Entonces, estamos acá. Entonces, este menos 8 lo voy a pasar al otro lado de la ecuación con símbolo contrario. Entonces me va a quedar menos 2 más 8. ¿Y cuánto es menos 2 más 8? Más 6. Y ese es el número de oxidación del átomo de azufre. Por lo tanto, la respuesta final es... El número de oxidación del oxígeno es menos, de un átomo, recuerden, de un átomo de oxígeno es menos 2. El número de oxidación de un átomo de azufre es más 6. ¿Ya? Y con eso espero que puedan resolver solitos el resto. En la evaluación de esto hay varios ejercicios algunos que se repiten de esta guía de ejercicios. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me interesa que hagan esta guía y que también se encuentren con la facilidad de, al haber hecho ejercicio, que algunos se encuentren con los mismos en la evaluación, lo cual les va a facilitar, digo, el trabajo en su evaluación. ¿Ya? Por favor, cualquier duda me escriben a mi correo. También pronto les voy a enviar una invitación para una clase en vivo para ir complementando, como les digo, toda esta materia con dudas o inquietudes que ustedes tengan. Y espero que estén muy bien, cuídense mucho, sigan ahora más que nunca. Recuerden que con lo que está quedando con la pandemia global que está viviendo la humanidad, difíciles momentos para todos, ¿ya? Ahora más que nunca deben evitar el contagio, ¿ya? Recuerden, el distanciamiento social, ¿ya? Distanciamiento social, la cuarentena
y todos los accesorios que puedan ocupar para evitar el contagio. Mascarilla, antiparras. Recuerden que el virus puede entrar por los ojos. Si me cae el virus en el ojo, me entró el virus por el ojo. Entonces, antiparra, mascarilla, ojalá guante. Y, insisto, distanciamiento social y ojalá siempre cuarentena. ¿Ya? ¿Por qué ahora es más importante que nunca? Porque está colapsando nuestro sistema de salud. Si nos enfermamos, no va a haber a lo mejor cama para uno de nosotros. Ya, así que por favor, esto es muy serio. Les invito a seguir cuidándose como familia, como estudiantes y juntos vamos a salir de esto. Ya, somos una comunidad educativa y así tiene que ser. Nos apoyamos entre todos. ¿Ya, jóvenes? Estamos al aula entonces, espero que me haya explicado bien y les haya quedado claro. Se cuidan mucho y nos vemos pronto.